Ser Podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Roberto Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más. Hemos invitado a tomar café a nuestro amigo, compañero, periodista, Jon Sistiaga. Jon, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿cuántos años tienes? Así, en frío. 53. Venga, 53. Muy bien llevado. Vale. Tú has hecho... haz un ejercicio de sinceridad, así como vamos a hacer ahora todos. Tú has hecho cábala sobre... A ver, me tocará la de... que si tengo esta edad, si la prueban la de AstraZeneca a partir de los 55... como hablas de vacuna. Fíjate si se nota que no está preparado esto, ¿eh? Claro. No, es que yo te quería pillar a traición totalmente porque sé que te... sé que te prestas a estas cosas. Me da igual. Yo me pongo... Vale. Me da igual. Como si te hay unas obras de la de Sputnik o la China. ¿Será que no te has puesto tus vacunas a lo largo de tu carrera para viajar a muchísimos países? Me he bebido vodka hecho en Chernóbil, o sea, no voy a poner una vacuna, la que sea. Te veo curtido, pero siempre cuando me toque, al final, en la cola. Eso ¿vale? es, hombre. No, desde luego. Eso impepinablemente. No, lo digo porque sí que es cierto que hay como cierta ahora mismo constancia en ese tema recurrente. Es un tema que está ahí en la calle, ¿no? Y oye, entonces llega la de Janssen, ¿y esto para quién será? ¿Y cuándo van a vacunar a los de 80? Pero entonces están vacunando antes, sabemos, y de forma masiva, a los de 55 a 65. Y bueno, en todo este caos, vamos a saludar a nuestro hombre que nos pone un poquito de luz porque es miembro de la Alianza para la Vacunación y es el director de Análisis y Desarrollo del Instituto de Salud Global, Rafa Vilasan Juan. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Si empiezas por ponerme la misma pregunta que a Jon y empezamos insultando por la juventud de los demás... ¿Cuántos años tienes, Rafa? Entiendo que me estás llamando joven, entonces. Sí, claro. A ver, ya te agradezco. 59. Bueno, entonces tú... ¿has hecho también esas cábalas? O sabes, es algo que está ahí en el ambiente, ¿no? Y la gente ha estado diciendo, pero bueno, y ahora la de AstraZeneca, ahora sí, que la prueban para mayores de 65 o para mayores de 55, y en Alemania lo contrario. Vamos todos un poco locos, ¿no, Rafa? Sí, pero fíjate una cosa, si la pregunta que le has hecho después a Jon, que es perfecta, es decir, todos, Jon y yo estamos vacunados de fiebre amarilla, seguro, porque si no, no entramos en África, en muchos países, ¿no? Y él nos ha preguntado ¿con qué vacuna? Es decir, estamos discutiendo una serie de temas que son más de salud pública que del individuo que la recibe, ¿no? Y por lo tanto, hemos oído 1000 cosas de la de AstraZeneca, hemos oído no tantas cosas de la de Pfizer y la de Moderna, pero también. Entonces, al final, lo que hay que decir es, oye, yo con la que me toque. Eso es lo que es. Claro. Eso es. Hombre, por eso te llamamos, para ponerle un poquito de sensatez a todo esto. Sí que es cierto que hay referentes en la actualidad que nos hacen estar aquí en medio del ojo del huracán sabiendo o dudando a qué atenernos, ¿no? Porque cuando nosotros aquí hacemos lo contrario, o en Alemania hacen lo contrario con esta de AstraZeneca a lo que se practica como protocolo en sanidad aquí en España, este tipo de cosas no ayudan, no colaboran, no contribuyen mucho, ¿no, Rafa? No, para nada, ¿no? En fin, ya tenemos suficientes dudas sobre todo el mundo, ¿no? Dudas sobre una vacuna, porque te la dan, como siempre he dicho aquí, ¿no? Te la dan cuando estás sano, no cuando estás enfermo. Entonces la gente dice, oye, ¿para qué me voy a meter algo que a lo mejor me genera un problema mayor que... No, entonces, bueno, lo que hay que hacer es guiar a la gente, decirles tranquilos, todas las vacunas que se aprueben aquí van a ir para adelante, y ahora mismo estamos frente a este problema de la trombosis, de la AstraZeneca, que parece que efectivamente puede afectar a una persona por 1 millón de habitantes. Insisto, si coges el prospecto de la aspirina, ya no digamos de cualquier otro medicamento un poco más sofisticado, está muy por encima de lo que te dice que te puede hacer como efecto secundario. Ahora bien, claro, tú dices, hombre, si a mí como ciudadano me dan a escoger, pues claro, una vacuna que tenga una dosis,
pues es más fácil que una vacuna que tenga 2 dosis, pero no por eso nada, por una parte, Rafa, pero imaginémonos, remitiéndonos a ese prospecto que decías tú de algo tan común como la aspirina. Si en el prospecto de la aspirina, cuando la comercializaran en Alemania, dijera no apto, o al menos hay un caso por cada 1 millón de pacientes en los que no se recomienda tomar la aspirina a partir de los 55 años. Y aquí el prospecto de la aspirina dijera totalmente lo contrario, que hay que tomarla después de a partir de los 55 años, o al revés. Esto no genera mucha confianza. No, para nada, no, pero en cualquier caso aquí, a ver, los medicamentos, cualquier cosa que pase del 1 por 100.000 habitantes ya es que ni sale, ¿no? Como algo muy raro y todo eso, ¿no? Lo importante no es eso, lo importante es saber, vamos a ver, tenemos una vacuna muy efectiva que genera por encima de un 90% de seguridad de que no vas a desarrollar la enfermedad, es decir, de que aunque te contagies, no vas a entrar en un hospital, no te vas a, a ser sintomático, todo esto, o tenemos un efecto, serio, que hay que tomarse en serio, pero que la medicina está preparada para hacerle frente, que es que 1 de cada 1.000.000 de habitantes podría desarrollar una trombosis en el caso de que, bueno, pues todo eso hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Y hay que decirlo a la gente, porque hemos analizado AstraZeneca, no hemos analizado tanto Pfizer y Moderna, pero también tienen sus problemas, todas tienen sus problemas, porque al final cada persona es en sí misma, en fin, una biodiversidad, y por lo tanto le genera una serie de problemas que no le puede generar a otros. Pero insistimos, es tan remoto que el beneficio de la vacuna es tan beneficioso que no deberíamos ni cuestionarlo. Eso claro. Fíjate, Rafa, Roberto, que estamos ahora mismo estamos hablando de algo que hace unos 8 meses pensábamos que podía pasar. Y es decir, que cuando empezaran las vacunaciones y tuviéramos por fin una vacuna, fíjate que no pensamos que íbamos a tener 7 o 8 disponibles, o al menos 3 o 4 aquí en España, ya estábamos hablando de que, a ver, la industria farmacéutica lo tiene que hacer también muy bien, y los medios de comunicación deberíamos hacerlo mejor que lo hicimos al principio, para no empezar a generar otra vez dudas, un sentimiento de que generas gente remisa a las vacunas. Es decir, que volvemos a estar sobreinformando de pequeñas cosas que realmente, como dice Rafa, 1 cada 1.000.000. O sea, es que te entras ahora a un quirófano, no sé, a operarte de fimosis y tienes que firmar que a lo mejor te puedes quedar en la mesa. Eso ¿sabes? Entonces no se operaría a nadie. Entonces, eso me ha parecido genial, esa comparación. Pero quiero decir que volvemos a sobreexponer las pequeñas piedras que cualquier medicamento se va encontrando a lo largo de su desarrollo o de su implementación, y es verdad que lo han hecho mucho más rápido, porque ha habido también muchos más recursos y porque había muchos más laboratorios tratando de hacer esta vacuna. Hasta ahí de acuerdo, pero estos problemas supongo que son los normales cuando estás desarrollando un nuevo medicamento, ¿no? A ver, yo no hablo tanto de los problemas, sino que no quisieran, pero eso es, claro, evidentemente. Pero no, yo no hablo de los problemas, que eso yo creo que lo damos por sobreentendido y superado, y por eso os hacía la pregunta de, bueno, vosotros os habéis vacunado sin preguntar de cuál era el origen de la vacuna, para ir a África, para ir a un montón de rincones del mundo. Yo a lo que me refiero es que las agencias del medicamento, las que sean, las autoridades de la salud, la alemana, la europea, la española, nos lo tendrían que poner también a la población en general, a los medios de comunicación, como tú te referías, John, un poquito más fácil, y que no tuviéramos nosotros que decir, bueno, da igual, las contradicciones estas no son importantes, que no estuviera ahí el fantasma ese sobrevolando, ¿no? Sí, Roberto, pero fíjate una cosa muy importante, ¿no? Y es, las agencias regulatorias sobre AstraZeneca han dicho poco, han dicho, todavía no tenemos un ensayo 3 que nos diga si va a ser muy efectiva en mayores de 65 años, pero ese ensayo se está haciendo en Estados Unidos y parece que funciona muy bien, también en Escocia, y ya funciona muy bien. Luego podríamos regular, y luego están las autoridades políticas, que son las que dicen, por ejemplo en España, no la vamos a aplicar a mayores de 55 años. Y cuando les preguntas en base a qué evidencia, no saben responder. Dices, en base a qué evidencia no la vamos a dar a mayores de 55. No, en base a que no tenemos un estudio. Ya. Es que la falta de evidencia no quiere decir que no la haya. Es decir, en Escocia se ha vacunado, la efectividad es exactamente igual,
y a lo mejor podríamos pensar que aquí podríamos utilizarla. ¿Qué ha hecho esa campaña? Pues que básicamente tengamos dos maneras diferentes de administrar la vacuna. Una para los mayores y otra para los menores. Lo que ha hecho, por ejemplo, que no lleguemos a vacunar a los mayores de 80 años antes del final de marzo. Eso es. Que no acabemos de vacunarlos a todos. ¿Por qué? Pues porque esta vacuna de AstraZeneca ya la hemos criminalizado. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, ha pasado una cosa clarísima. Como tienen tanta cantidad de Pfizer y Moderna, han decidido que AstraZeneca se la dan a Canadá y a México. Entonces le llaman la vacuna de los pobres, ¿no? Bueno, pues porque se la han dado a sus países para decir, bueno, como ya tenemos las que necesitamos de otras marcas, y entonces ha tomado el estigma, ¿no? Eso mismo nos puede pasar con Pfizer, nos puede pasar con cualquier otra, ¿no? Y lo importante es decir, mira, todas las vacunas que están llegando en estos momentos llevan un proceso de regulación en el que la gente tiene que confiar suficientemente como para saber que, a ver, sí, es verdad, no todas tienen la misma eficacia, pero estamos hablando de unos márgenes muy pequeños, muy pequeños. Claro, sí. Pero y por lo tanto hay que, en fin, seguir lo que nos dicen las autoridades regulatorias. Claro, mira, hablando de Rafa, ojalá todos los pobres pudieran tener una vacuna de pobres, que entendida, no sé, como una más barata o una más accesible, ¿no? Ojalá. La de AstraZeneca, están rezando para recibir la AstraZeneca. Claro, lo de menos es que vaya con el bautismo de ese estigma de ser la vacuna de los pobres. Sí. Claro, pero que fíjate, tengan Roberto, todos que los pobres una vacuna. Esto lo han entendido muy bien y sigue sin entenderlo el mundo occidental con nuestro, no sé, con nuestro adanismo, ¿no? Con nuestro egoísmo, con este nacionalismo inmunitario. Siguen sin entender, pero lo han entendido muy bien los rusos y los chinos, que están llenando África y el sudeste asiático de vacunas, además que esas vacunas vienen acompañadas también de otra serie de contratos. Oye, pues la carretera esa o el puente o la central esta atómica, pues te la hago yo, ya que te he inundado el mercado y te estoy inmunizando, ¿no? Mientras que nosotros todavía estamos peleándonos porque la de AstraZeneca, que ya no la llamamos la de Oxford, ojo, porque lo de Oxford, que era la única que parecía que existía, la más cercana y que además le daba un marchamo además de seriedad, ¿no? Pero ahora ya solo es AstraZeneca y además la británica, ¿no? Sí. Rafa, hablando de eficacia... Sí, dime, Rafa. No, que digo, lo que dice John, que tiene mucho sentido. Es decir, aquí estamos cambiando completamente la geopolítica mundial en función de alguien que ha entendido que la primera necesidad, es decir, alguien se piensa, yo estoy en contacto mucho ahora con los países africanos, ¿no? Porque están esperando a recibir sus dosis de vacunas y les estamos prometiendo como gran maná que van a recibir al 20% de su población a final de año. O sea, el 80% en Europa, en Estados Unidos y el 20% ahí. A eso le llamamos equidad. Entonces, en Rusia han empezado a jugar un juego político completamente diferente. Han dicho, oiga, yo le doy la vacuna y luego ya hablaremos, porque hay mucho que hablar. De recursos, de carreteras, de amistad entre países, ¿no? Es decir, la diplomacia de la vacuna, ¿no? Argentina, sí. Que México y Argentina hayan comprado la vacuna rusa, dos países que en teoría son muy occidentales, pues tiene mucho que decir, ¿no? A ver si va a ir cambiando poco a poco el peso de los equilibrios de las relaciones internacionales, todo a razón y al calor de la distribución de las vacunas. Pero oye, Rafa, hablando de efectividad y de franjas de edad, ya esta semana estuvimos hablando aquí de cómo se estaba poniendo en marcha el proceso en algunos hospitales de aquí de nuestro país, en Madrid, en Barcelona, de las pruebas en los más jóvenes, en los niños, adolescentes. Hoy, por cierto, hemos sabido que la de Pfizer, Pfizer ha asegurado que su vacuna es efectiva en niños de 12 a 15 años, efectiva al 100%. ¿Eso es posible, Rafa? Sí, hay vacunas efectivas del 100%, por ejemplo, la de la fiebre amarilla, ¿no? Que es, hasta hace 5 años, fíjate que nos teníamos que vacunar cada 10 años, los que íbamos regularmente a África, pero desde hace 5 años ya se ha decidido que esa vacuna es 100% efectiva y que por lo tanto nos vacunamos una vez en la vida, con lo cual las 3 o 4 veces, John, que te la hayas puesto tú y las 3 o 4 veces que me la he puesto yo, ya no sirve para nada, con una vez nos hubiéramos salvado. Pero bueno, la cuestión es, hay alguna vacuna al 100% efectiva. Lo que sí es verdad es que los niños desarrollan una inmunidad muy superior a los adultos, muy superior. Por eso nos vacunamos todos de 0 a 5 años, porque es cuando más efectivas son las vacunas y por lo tanto podría ser, teniendo en cuenta que la efectividad no para evitar el contagio, que quiero repetirlo eso, sino para desarrollar la enfermedad. Tú te puedes contagiar, pero no desarrollas síntomas graves de la enfermedad.
En ese sentido, si es 95% en mayores de 18 años, es muy probable que el niño sea 100%. Claro, sí, sobre todo la efectividad, bien lo sabes, Rafa, de la vacunarse masivamente es estrechar el campo al virus, llámase el de la fiebre amarilla o llámase el coronavirus. Cuanta más gente haya vacunada, menos posibilidad de ir saltando de reservorio en reservorio, por decirlo así, ¿no? De persona en persona. Fíjate, y por cambiar, ya que has citado tú África, Rafa, ¿quién se ha enterado ayer? Mira qué salto, Roberto. Ayer asesinaron a 3 trabajadoras humanitarias que estaban vacunando de la polio en Afganistán. No es la primera vez que pasa. Los talibanes y gente como Al-Shabaab en Somalia se dedican sistemáticamente a matar a personas que van por ahí vacunando de la polio en pueblos remotos. Ya sé que no tiene nada que ver, pero es que yo muchas veces pienso que aquí también hay mucho talibán. ¿Sabes? No estoy hablando de que se vaya a matar a nadie, obviamente, pero si nos ponemos en eso, es decir, la polio en España se radica en el año 86, después de 25 años de campaña estupenda. Ya no la tenemos, ese problema todavía lo siguen teniendo en muchos lugares. Pues sigue habiendo gente que piensa que esa vacuna o eso que se está inoculando a los chavales para que no tengan malformaciones en brazos, piernas, etcétera, pues sigue siendo pues algo del demonio o algo pensado por los occidentales o que te llevan un microchip que te anula el cerebro, ¿no? Bueno, pues todavía creo que sigue habiendo entre nosotros mucho talibán sin Kalashnikov, ¿no? El concepto es el mismo, John, es decir, el mismo que niega la eficacia de la vacuna, porque es lo que al final es lo que apuntabas tú. Una vacuna es un derecho individual, pero es una responsabilidad colectiva, es decir, nos protege a todos, en tanto cuanto os la pongáis vosotros dos, me protege a mí, aunque no me la ponga. Y ese es el egoísmo de quienes niegan o quienes confabulan con la vacuna. Que dicen, no, es que esto es un chip que me van a poner, que no sé qué. Bueno, eso es lo que están haciendo los talibán. Están diciendo, oiga, no, es que esto va a esterilizar a la población musulmana, esto es un invento occidental para evitar que los radicales talibanes puedan seguir teniendo hijos, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso porque vamos a volver a África, como hicimos ya hace algunas semanas cuando Jon Sistiaga estaba allí. Rafa Vilasanjuán, director de análisis y desarrollo del Instituto de Salud Global, nuestra luz cada vez que tenemos alguna duda, no sobre lo conveniente que es vacunarse, y ojalá nos podamos vacunar todos y lo antes posible, sino para que quede clarificado el debate que hay a veces, que surge al calor de algún interés de según qué agencia o según qué país o según qué órgano regulador, y que nos ponen a todos aquí y nos vuelven un poquito tarumbas. Rafa Vilasanjuán, miembro de la Alianza para la Vacunación, muchas gracias, amigo, un abrazo. Un abrazo a los dos. ¿Conocías el tema de los planetas, John? Voy a convertirme en un negacionista. Sí, buenísimo, muy adecuado para el territorio ideológico al que nos acercamos, porque mañana tenemos ya en Movistar el último capítulo de La otra cara de la pandemia, ¿no? Documental aquí del amigo Sistiaga, con el que estuvimos viajando a África para conocer cómo se estaba afrontando allí. No se puede dar una respuesta única, no es un continente respondiendo, sino que de forma parcelada. Bueno, la semana pasada en la primera entrega fueron a Sudáfrica y Senegal. Mañana entonces estamos en Uganda y Tanzania. Y por lo tanto, mira, hablando de negacionistas, especialmente interesante, dado que este país, algo nos podías contar desde allí y lo hiciste. Lo que pasa es que tenías que hablar casi
de Strangis, ¿no? Sí, en clave porque no te lo ponían fácil como periodista, ¿no? Desde ahí, desde no, Tanzania, de hecho, no se podía entrar como periodista, acreditado como periodista para poder hacer tus entrevistas tranquilamente, pues oye, a miembros del gobierno o bueno, no tener ningún problema, no, para nada. En cuanto sabían que ibas a hablar de tema COVID, te negaban la acreditación de periodista, así que bueno, tuve que entrar como turista, que iba a hacer un safari, etcétera, y así poderme meter en el país. Por eso, cada vez que Francino me llamaba, ¿qué? ¿Mañana vas para Tanzania? Y decía, bueno, sí, cállate. Seguramente, igual sí. Joder, qué cabrón, no me lo digas. A ver si va a estar alguien escuchando. Pero bueno, logramos entrar y grabamos, sí. Sí, el presidente ha dicho que hay que ir a la iglesia. Si eres cristiano, ve a la iglesia y reza. Si eres musulmán, ve a la mezquita y reza. Así que todos rezamos. ¿Es la única forma de derrotar al virus? Tal vez sí. Nosotros confiamos en nuestro Señor. Dios dice que recemos y Él responderá. Así que le rezamos. Por eso me atrevería a decir que en Tanzania hay tan pocos. ¿Pocos qué? Tan pocos contagiados de COVID. Bueno, pues vaya Bueno, vaya sí, conclusión tan poco científica, sí, ¿no? Y sí. tan poco basado en hechos reales, porque sí. ¿quién es? ¿A quién hemos escuchado, John? Ese señor es un diácono de una parroquia, una pequeña parroquia llamada San Judas Tadeo, cerca de un pueblo de una ciudad que se llama Karatu. Bueno, lo que está haciendo, es decir, esto es lo que dice el presidente, como dice este señor, este diácono, ¿no? Es decir, no es que Tanzania sea un país negacionista, es el gobierno el que es negacionista, ¿no? Entonces el gobierno del presidente Magufuli decidió desde marzo del año pasado, mayo del año pasado, dejar de reportar a la OMS los casos posibles. Entonces desde entonces las cifras no han variado, son 523 contagiados y 21 muertes. Desde entonces considera que el país es COVID-free, que gracias a unas jornadas de rezos nacionales de 3 días y a la ingestión de una bebida que podríamos llamar un bálsamo de la abuela, ¿no? Un bálsamo de Fierabras, una bebida muy típica de allí, pues que el COVID ha sido ese virus del demonio ha sido eliminado. Bueno, esto que hemos escuchado está grabado hace unas 3 semanas y desde entonces, Roberto, desde que vinimos tratando de soslayar la vigilancia de la policía del presidente tanzano, ¿no? Y de sus servicios de seguridad, hay que decir que el presidente tanzano ha fallecido la semana pasada, según fuentes de la oposición y varios medios como la BBC o la CNN, de COVID. Yeah. Es decir, el negacionista en jefe, al que solían llamar muchos el Bolsonaro de África, falleció la semana pasada supuestamente de COVID. Llevaba 18 días desaparecido y bueno, las fuentes de la oposición consideran que esa ha sido la causa de su muerte. Oficialmente, claro, no se va a reconocer nunca. Oye, vamos a ver y a escuchar testimonios como el de este diácono que escuchábamos o el de este otro profesor de escuela, algo más crítico con el gobierno, con su gobierno. El gobierno del presidente Magufuli sigue insistiendo que este país es un país COVID-free. Sí, pero esa es una estrategia de nuestros líderes para convencer a algunas personas y atraer a los turistas. Y por eso han intentado introducir algunos nuevos medicamentos que son muy caros. Y tratamientos de toda la vida, jengibre, limón. Pero el problema es que el gobierno nos oculta información. Si alguien muere por COVID, ocultan la causa. Es más, se entierra a personas por la noche, para que nadie sepa que ha muerto por coronavirus. Es decir, que testimonios como el de este profesor son los testimonios de los negacionistas respecto a la idea generalizada e implantada por el gobierno allí, ¿no? Claro. Respecto a la idea oficial, vamos. El que niega el negacionismo, ¿no? Eso es. Sí, pero no hemos encontrado, fíjate, o sea, en un país muy autoritario, ¿no? Donde, bueno, pues oye, no existen las libertades que tenemos aquí.
la gente pues tiene mucho miedo. Y para encontrar gente que fuera capaz de hablarnos sabiendo que nosotros seamos periodistas o respetando su identidad si no la querían dar o midiendo mucho sus palabras, ha sido muy, muy, muy complicado. Este profesor en concreto se ha atrevido a decir lo que mucha gente te dice, ¿no? Todo el mundo te miraba y encogía los hombros y dice que no hay COVID. Bueno, puede que no, o puede que sí. Es lo máximo que les podías arrancar. Entonces tenías que mirar cosas, Roberto, como por ejemplo, Radio One, la cadena nacional que todos los días dedica 10 minutos a leer los nombres de las personas fallecidas en el país, una cosa que se hacía muy antiguamente en España, ahora en vez de 10 minutos dedica 50 minutos. Ojo, pues entonces es que algo pasa. Algo pasa. Que ahora la conferencia episcopal ha dicho desde la semana pasada que por favor en las misas todos con mascarillas y guardando las distancias de seguridad. Bueno, pues algo pasa. Ha habido que los limones ahora escasean o son carísimos porque la gente los utiliza para hacer este brebaje tradicional, pues algo pasa, ¿no? La gente tengo un minuto, pero me gustaría que escucháramos también el testimonio desgarrador de un enfermero. La situación no es positiva. Como has dicho, atendemos a muchos pacientes con síntomas de la denominada neumonía severa. Está claro que las cifras van a ir ascendiendo, que cada vez va a morir más gente. No se está promoviendo el uso de la mascarilla. El gobierno no nos permite contar la realidad. Es decir, no puedes explicar o revelar la situación real, a menos que seas una autoridad pública, como un oficial médico del distrito, un oficial médico regional o el ministro de Salud. Yo no ocupo ninguno de esos cargos y por eso tengo miedo. Y por eso tiene miedo este enfermero. Recuerdo que nos hablaste de él. Recuerdo. Sí, por eso se oculta. Fíjate, rápidamente, Roberto, hablando antes del ejemplo de los talibanes, y que aquí hay mucho talibán también. Es decir, llegará un día en que a la gente de ese gobierno, al presidente no porque haya fallecido, se le debería o se le podría acusar no solo de negligencia, sino de haber causado o provocado la muerte de muchos de sus ciudadanos. Es decir, esto puede ser un crimen de lesa humanidad. Sabiendo lo que ocurre, tú has negado que exista y has dejado que tu gente se contagie. Esto ha pasado en Estados Unidos con Trump o pasó o sigue pasando en el Brasil de Bolsonaro, ¿no? Negar la evidencia científica y dejando morir a tu propia gente. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy bien, aquí de momento muy bien, de momento muy bien. De momento, ¿por qué? ¿Por qué adviertes? Pues no sé, porque tal y como están las cosas, oye, en fin, el virus acecha. Ya, el virus acecha, sí. ¿Tú ¿te has vacunado tú ya, no? No, a mí no me han llamado todavía. Yo cuando me llamen. Yo soy muy disciplinado y cuando me llamen. No te toca, no sabía si estabas ya en la franja esa en la que ahí en Cataluña, igual que en Madrid, en algunos otros sitios, se ha adelantado, incluso antes de vacunar a gente de 80, pues de 50, de 60, 65, se está vacunando al personal. John Sistiaga, no, que ya nos ha advertido que es muy joven para eso, que no le toca todavía, que no le toca. Seré de los últimos. Bueno. Santiago, nos querías hablar hoy del criptoarte, una forma de negocio en alza, por lo que significa en realidad, porque dices, esto es un síntoma de que en el dinero, como tú muchas veces has remarcado aquí, en el mundo sobra dinero. O sea, el problema no es ese, sobra dinero. Sí, a ver, yo si algo no queda claro, el concepto es un poco raro, o sea, es decir, si algo no queda claro, me lo comentáis. A ver, si una persona tiene suficiente dinero y compra un Rubens, bueno, pues tiene un Rubens y tiene la obra original de Rubens certificada por todos los expertos del mundo y tiene el único Rubens original porque solo hay uno. Entonces, a partir de aquí, las copias que se hagan, las litografías, las fotografías, etcétera, etcétera, pues serán meras reproducciones. Claro, esto con Rubens no hay ningún problema, o con Velázquez, o con el Greco, Pero claro, ¿qué pasa con una obra digital? Una obra digital puede ser una fotografía, puede ser un collage, puede ser, pero digital, ¿no? Entonces, es muy fácil de reproducir, de replicar. Bueno, pues resulta que
hay un sistema a través del blockchain, que es la misma tecnología que soporta las criptomonedas, el Bitcoin, etcétera, etcétera, que es capaz de certificar el original de una obra digital. Entonces, en Christie's se ha subastado hace un par de semanas una obra original de criptoarte, de una obra digital, y ha alcanzado la cifra, atención ahora, de 53 millones de dólares. 53 billones de dólares. Entonces, el que ha pagado los 53 millones de dólares, la subasta, todo hay que decirlo, empezó con $100. En $100 empezó la subasta, ¿eh? En $100. Entonces, el que ha pagado más y se ha llevado esta obra, ¿qué se ha llevado? Se ha llevado un archivo digital, es lo único que se ha llevado. Lo que pasa es que ese es el original. Está certificado que es el original. Entonces, todas las reproducciones, copias, etcétera, etcétera, que se hagan a partir de aquí, no son las originales. Oye, pero esto es como cuando se subasta también el primer tuit, ¿no? Quiero decir, estamos acostumbrándonos. El otro día enlaza con esto, aunque no es exactamente así, porque John Sistiaga hace un par de semanas me decía que había leído un reportaje, creo que era en un medio internacional, sobre cómo estaba ahora en alza el mercado de las subastas de cromos. Esto es algo más físico, pero también es sintomático casi de lo mismo que nos estás diciendo ahora, ¿no? En su momento el valor refugio era, yo qué sé, el oro, tal, y ahora estamos en un momento de indefinición tal del mercado que la gente se va al refugio del criptoarte del que me hablas o de cromos de jugadores de béisbol. Sí, yo de todas maneras, para mí, Carlos, John, para mí esto es significativo de que en el mundo sobra dinero. Es decir, hay muy poca gente que tiene muchísimo dinero, una exageración de dinero, y entonces, bueno, pues junta las dos cosas. Este exceso de dinero con lo que se lleva, lo último, porque ahora ya un bolso de Louis Vuitton, eso lo tiene cualquiera. Eso ya no tiene ningún problema, ya no distingue. Sin embargo, tener una obra de criptoarte. ¿Os acordáis en su momento la obra aquella de aquel escultor Damien Hirst, del tiburón en aquel tanque de formol? Sí. Bueno, eso fue subastado en los años 90 por 6,5 millones de libras. O sea, pero de alguna manera, fíjate, era como físico, lo podías ver, no sé, creo que una exposición en la Tate Modern Gallery, y luego además le sirvió a Damien Hirst para vender toda clase de animales rotos por el medio o de calaveras de diamantes por no sé cuántos millones, ¿no? Pero a ver, esto, abundando en lo que dice Santiago, o sea, aquí habría que empezar a acuñar algo así como la criptoobscenidad, ¿no? O no sé, porque hablamos de la gente ahora invierte. ¿Cómo que la gente? A ver, ¿quién es? Ya sé que no se puede saber quién será, ¿no? Porque estas totalmente anónimo, ¿no? Pero es verdad que tienes que tener mucho dinero y además, no sé, o ser muy audaz o ser un visionario, Roberto, quizás, ¿no? De decir, nadie ha invertido, o sea, nadie ha apostado por Damien Hirst, apuesto yo, o por Ai Weiwei, o por este señor que me ha hecho un. Bueno, pero sobre todo, JP, lo primero, ¿no? la primera condición es tener mucho dinero para que no te importen demasiado si tu capacidad visionaria a lo mejor te ha hecho errar en esa apuesta de futuro, porque es una pasta. Oye, pues entonces pasemos a hablar de algo más cercano, más próximo, más material, que sigue estando ahí, en el motivo de las desavenencias, de los partidos que forman el propio gobierno en nuestro país, porque, a ver, sobre lo de regular el precio del alquiler. Hay ya, si no recuerdo mal, Santiago, 6 países en la Unión Europea que regulan el precio del alquiler: Países Bajos, Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca. Me falta Italia también. ¿Tú qué piensas sobre esto de la regulación del precio del alquiler? ¿Es tan bueno, es tan malo? Bueno, a ver, todos los países no regulan igual, pero bueno, de alguna forma hay algún tipo de regulación. A ver, yo personalmente ya sé que hay personas que y incluso expertos que están en contra de lo que yo pienso, pero yo creo que regular no es la manera. ¿Por qué? Porque no es la manera de contener el precio del alquiler. Porque a la que tú regulas y pones un límite, la oferta tenderá a retraerse.
En Alemania, por ejemplo, ha pasado esto. Yo soy mucho más partidario de lo que han hecho en Austria ya desde prácticamente que acabó la Segunda Guerra Mundial. Crear por parte del gobierno, juntamente con los ayuntamientos, un parque suficiente de vivienda pública social. Entonces, a partir de aquí, si alguien por un apartamento en el centro de Viena quiere cobrar 6.000 euros al mes, pues no hay ningún problema. Si alguien se los paga, pues a partir de aquí carretera. Pero asegurar una vivienda social, un parque de vivienda social suficiente a un alquiler contenido. Entonces yo creo que la manera es esta. En España, por descontado, no se ha apostado por este camino, se ha dejado toda la iniciativa privada y además se ha fomentado desde siempre la compra de una vivienda. Yo creo que por eso en España es el país de Europa que tiene una tasa de vivienda en propiedad más elevada. Sí. Yo pienso, en mi opinión, cuidado, yo insisto, limitar por la manera que sea, a través de un índice, a través de una media, a través de un porcentaje, a través de un precio medio, es decir, limitar el precio, yo creo que no es la manera, porque entonces la oferta se retrae. Claro, fíjate que estamos hablando Santiago, aquí Sí, déjame preguntarle a Santiago, o sea, los que ya tenemos una edad, aunque todavía no nos toque vacunarnos, pero siempre hemos escuchado eso, oye, cómprate una casa cuanto antes, porque la casa siempre se va a revalorizar, nunca perderás. Bueno, esto es una dinámica, un paradigma que se destrozó en el 2008. O sea, esto, o sea, ningún economista, o sea, no hay ninguna tesis doctoral de antes del 2008 que avisaba de que esto era una falacia, de que esto era una mentira, ¿no? Y que esto en algún momento tendría que explotar. Es decir, este modelo del que nos dotamos nosotros de ir comprando propiedad privada sin tener un parque de viviendas públicas para poder alquilar, es decir, ¿nadie lo vio venir esto? Bueno, a ver, aquí se juntan dos cosas. Una es la parte puramente económica y la otra es la parte, digamos, psicológica. En el Reino Unido hay estudios hechos en periodos muy largos, de 80 años, y la tendencia media del precio de la vivienda es al alza. Es decir, es verdad que en el mismo Reino Unido han habido caídas profundas del precio de la vivienda, ¿no? En periodos concretos, pero cogiendo periodos muy largos, esto es importante, cogiendo periodos muy largos para evitar estas crisis y estos, o sea, el precio de la vivienda tiende al alza, vale. Pero es que en segundo lugar, en España concretamente, muchas familias han comprado una vivienda como forma de ahorro. Es decir, en vez de tener sus ahorros invertidos en el mercado de valores o en divisas o en cualquier otra cosa, lo han invertido en una vivienda. En primer lugar, porque la propaganda oficial ha estado diciendo, el gobierno da igual, que la vivienda nunca baja. En segundo lugar, contaban la vivienda como una inversión y no como un consumo. Y en tercer lugar, porque, bueno, en España la historia nos ha dicho que ha habido penurias muy importantes, y que quien tenía un techo en propiedad pues tenía algo, ¿no? Pero, bueno, a ver, tienes totalmente la razón, o sea, es decir, en el precio de la vivienda influye o puede influir mucho la especulación, claro. Algún día, hoy no tenemos tiempo, pero algún día os contaré lo divertido que fue en un momento determinado, allá por 2010, encontrarme con la redifusión de un programa en una cadena especializada en economía, donde estaban emitiendo un debate que tenían ilustres analistas de los diferentes estudios así de referencia en nuestro país, de las entidades financieras, hablando de cómo nunca iba a bajar el precio del alquiler. Sí, claro. Eso, claro, después ponía copyright 2006. Pero bueno, eso ya. Pero además lo redifundían, ¿no? Sí. En redifusión, claro. Nadie se dio cuenta que no había que volver a echarlo 2006 y era un poco sonrojante. Bueno, estamos hablando del precio del alquiler, de la venta, de la vivienda, aunque la vivienda en el último año para muchos se nos ha convertido en nuestro centro de trabajo, y esto que hemos escuchado ya hasta la saciedad del teletrabajo está aquí para quedarse. Bueno, hace unos días leía en el HAF un artículo de psicólogo y profesor de la Universidad Internacional de Valencia, Jorge Marredo, que titulado ¿Cómo sobrevivir al teletrabajo sin dejarnos la salud en el intento? Y nos ha parecido una buena idea llamarle para incorporarlo también aquí a esta charla. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así que lo del teletrabajo, condición para muchos imprescindible, pero que se ha convertido en sus vidas en una bendición, en una condena, o depende. Dicen, ¿no? Muchas veces hemos oído esto de cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir, ¿no? Claro, si recordamos hace un año el teletrabajo estaba sobre todo España tenía uno de los índices más bajos de teletrabajo de la Unión Europea, y sobre todo se hablaba de teletrabajo en digamos, relacionándolo con la conciliación, ¿no? Y en este caso sobre todo era una reivindicación mucho pues de las que suelen ser las principales responsables del cuidado, que suelen ser las mujeres. Pero claro, se hablaba mucho desde la hipótesis, desde casos aislados, y entonces vino todo esto de lo que no hablamos nada últimamente, que no ha cambiado nada nuestras vidas, ¿no? Y entonces de repente ya no era una opción, sino que fue una obligación. Y entonces, claro, eso cambia totalmente. No es lo mismo que yo lo vea como una alternativa que de repente no tenga otra opción que tener que teletrabajar desde casa. Entonces depende mucho de cada caso realmente. Ya, y eso quiere decir que a la fuerza ahorcan, y nos hemos dado cuenta de que a lo mejor no era tan idílico, o de todo lo contrario. Quiero decir, la tendencia del análisis que se puede hacer ya un año después, ¿hacia dónde apunta? Claro, salen muchísimos estudios, sobre todo estudios descriptivos, ¿no? Y también ahí, sabemos, y nosotros y los oyentes, que muchas veces en la estadística descriptiva los resultados son como un poco una Thermomix, ¿no? Entonces se pueden cambiar mucho. Pues a ver, depende mucho. Aquí yo creo que sería interesante abrir un debate interesante sobre por qué nos pagan. ¿Por el tiempo que estamos trabajando o por conseguir unos objetivos? ¿No? Claro, lo que nos dicen muchas veces muchas investigaciones, que sobre todo cuando hablamos en el ámbito de personas con carga familiar, sobre todo mujeres, sí es cierto que los resultados de efectividad, eficiencia, pueden ser bastante buenos. Pero claro, ahora tenemos un montón de personas que a lo mejor no quieren estar en su casa trabajando y no tienen más remedio. Entonces, claro, el problema que nos encontramos es que tenemos una experiencia demasiado reciente, muy precipitada, y entonces digamos que los datos todavía no se han calmado, nos van a salir datos muy extremos. Ya, en el ámbito de la economía estrictamente, Santiago, ¿tú qué dirías? ¿Qué aportarías a todo esto del debate de si de verdad ha llegado, como decían, para quedarse, etcétera? Esta frase que ya es un poquito estomagante, obligada a muchos aspectos, entre ellos al teletrabajo, o aquí en España no va a acabar de calar porque el empresario continúa viendo con cierto recelo eso de que no vaya a la oficina y de que no ocupe y no ver allí al trabajador las 8, 9, 7 horas que tenga que estar presente? Bueno, sobre el teletrabajo a nivel puramente económico hay dos temas. Por un lado está el tema costes. Una consultora británica hace muchos años realizó un estudio en el Reino Unido muy profundo, llegó a la conclusión de que de media, en un puesto de trabajo medio, la empresa media ahorraba el 67% de costes. Es mucho. Y haciéndolo todo legal, cuidado, haciéndolo todo legal. O sea, esto es una cantidad muy importante. Habrá casos en que será incluso más, habrá casos en que será menos. Es decir, yo creo que de alguna forma, desde un punto de vista económico, las empresas han descubierto que se puede ahorrar dinero con el teletrabajo. No diré que en el 100% de sus puestos de trabajo, pero se puede ahorrar dinero. En segundo lugar, está el tema de la medición de los resultados. Hoy se trabaja mucho por objetivos. En consecuencia, es relativamente sencillo en muchos puestos de trabajo, en muchos proyectos, también se trabaja por proyectos, ver el rendimiento. Yo creo que España, que es totalmente cierto que tenía unos índices de teletrabajo muy bajos, bajísimos, los va a incrementar muchísimo porque a nivel de costes funciona. Ya, porque Jorge, eso del recelo del que hablábamos, hay un último estudio del CIS que señala que la mayoría de los encuestados creen que el teletrabajo beneficia más a las empresas que al propio trabajador. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta, claro, si pensamos desde el punto de vista del empresario en cuanto a infraestructuras y gastos, sí es cierto que, como estaba señalando ahora el profesor Becerra, pues es cierto que sí que se disminuyen costes.
También quizás muchas veces en trabajos que están muy estructurados, que el puesto de trabajo está muy estructurado, que se trabaja por objetivos, como decía antes, pues sí es cierto que, claro, tú imagínate que yo tengo unos objetivos semanales, ¿no? Que se supone que en mi jornada de trabajo normal tendrían que estar de lunes a viernes. Claro, si yo he terminado el miércoles, ¿qué tengo que hacer jueves y viernes? Claro, el trabajador dice, oye, yo he terminado mis objetivos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Tengo que ampliar los objetivos? Y el empresario piensa, con toda la razón, claro, pero tú has firmado un contrato específico, ¿no? De lunes a viernes, pues imagínate, de 9 a 5, de 8 a 3, o jornada partida, como sea. Entonces, claro, es una situación tan nueva que nos pilla como muy desprevenidos. Creo que, sobre todo los trabajadores que quizás optan por la conciliación, pues claro que es más beneficioso. Pero no he encontrado ningún estudio así bien detallado, consultando un poco en los últimos días, que nos hable de sectores, que nos hable de nivel de especialización, ¿no? Sí es cierto que los datos que tenemos en los estudios todavía suelen ser como muy generales, como para poder tomar unas decisiones, digamos, más estrictas, o poder dar unas directrices más seguras. Bueno, pues vamos a una decisión, pero muy práctica, que es... bajando mucho al terreno del día a día. Jorge, sí. ¿Hay que teletrabajar en pijama o hay que vestirse? Pues, a ver, fíjate que las personas somos contextuales, funcionamos mucho por escenarios y por contextos. Sí. Entonces, si nosotros empezamos la mañana, imagínate, alargando el café con el pijama, sintonizando, por ejemplo, la SER, ¿no? Cuando nos queremos dar cuenta, imagínate que nos pueden haber dado las 10, las 11, ¿no? Y nuestro cuerpo, digamos, no tiene el chip porque no ha sonado el despertador, no estamos dándole claves de decir, oye, que hay que ponerse a trabajar, ¿no? Entonces, yo sería más partidario y cuando se estudia el tema, parece que van ahí en la línea, de intentar desarrollar una jornada lo más similar a si se tuviera que ir al lugar de trabajo. Bueno, lo intentaremos, lo intentaremos. No prometemos nada, pero lo intentaremos. Jorge Barredo, profesor, aquí el tema da para mucho. Otro día recuperamos el asunto, que desde luego es interesante y apasionante. Profesor, muchas gracias. Buenas tardes. Perfecto, gracias por contar conmigo. Hasta luego. Hasta ahora. Santiago, quédate que vamos a cerrar esta hora con una de espías. Tendríamos que ir al Reino Unido, ¿no? Esta es una más. La reina de Inglaterra debe estar ya tan cansada de todos los escándalos que ha protagonizado la monarquía en los últimos años, que parece que está decidida ya a no pasar ni uno más. Y a lo mejor esa es la razón por la que acaba de contratar a un espía del servicio de inteligencia británico, John, atención a esto, para sofocar todos los fuegos que puedan ir surgiendo en la corona. Begoña Arce, corresponsal de la cadena SER en Londres. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿quién es este nuevo 007? ¿De dónde viene? Este no es exactamente un James Bond de película, ya os advierto. Es un hombre alto de pelo cano, pero tiene 59 años, está casado. Y este es un hombre que durante 30 años ha trabajado para el servicio de espionaje interno británico, para el MI5, pero es que ha llegado a ser el director de ese servicio, lo ha sido hasta diciembre del año pasado, ocupaba hasta ahora un cargo en la Cámara de los Lores y seguramente ya en diciembre, cuando dejó ese puesto, estaba al menos nominado para ocupar el de Lord Chamberlain, que es el que va a empezar a desarrollar a partir de mañana. Alto funcionario, el más alto de todos, al servicio de la corona, misión de coordinar toda la compleja estructura de palacio, de la organización de la firma, de coordinar también al Palacio de Buckingham con el del príncipe Carlos en Clarence House y con el del príncipe Guillermo en Kensington, y cada uno tiene sus intereses y sus asesores, y en fin, tendrá que tener mucha habilidad también para enfrentarse a problemas futuros que se atisban en el horizonte y que algunos conocemos ya. Desde luego no le arriendo las ganancias a este espía, madre mía, va a tener mucha plancha, muchos temas por delante. El último, por ejemplo, ahora en serio, el de las acusaciones de racismo en el seno de la familia hechas por, ¿os acordáis?, por Meghan Markle en la entrevista con Oprah. Este va a ser otro de los asuntos que va a estar ahí en su ámbito de competencias, Begoña.
Este va a ser otro de los asuntos. También las iniciativas que en el futuro vaya a tomar esta pareja, Meghan Markle y el príncipe Enrique. Es una relación que con la corona está rota y es una relación familiar que en este momento es de gran confrontación, especialmente entre los dos hermanos, entre Guillermo y Enrique. Y nunca se sabe qué van a hacer los que se han ido a California, cuál será su nuevo paso. Pero lo más grave quizás es el escándalo que ha obligado a apartar al príncipe Andrés de cualquier responsabilidad de la corona, porque está implicado en un escándalo con el pederasta Jeffrey Epstein. Él se suicidó en Nueva York, pero su cómplice, que es Ghislaine Maxwell, va a ser juzgada en Estados Unidos, está en Nueva York en la cárcel. Ella es era amiguísima del príncipe Andrés, y hay una de las mujeres que la acusa de tráfico de menores, de haberla obligado a acostarse con el príncipe cuando era menor de edad. Lo cierto es que el FBI lleva años intentando entrevistarse con Andrés, pero hasta ahora no lo ha conseguido. Sus abogados simplemente le dan largas. Bueno, pues aquí tenemos para 1 o 2 series de Netflix, como mínimo. Begoña Arce, corresponsal, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. John Sistiaga, Santiago Niño, hasta la próxima semana. Un abrazo. Muy bien, hasta de luego. acuerdo. Buenas tardes. Buena Semana Santa. Igualmente. Hasta luego. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.